La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. El camino de la fe es un camino de aprendizaje. Y la Iglesia, como madre y maestra, nos va enseñando, nos va promoviendo a moldear nuestra fe. Hablamos de que en la Iglesia Católica, para poder vivir nuestra fe, se nos plantea lo que se llama el año litúrgico. Y dentro de ese año litúrgico, ese año litúrgico está dividido por momentos. No sé si le quisiera llamar partes, momentos. Está el primer momento, que es el momento del Adviento. Empezamos el año litúrgico con el Adviento. Luego el segundo momento, que no es un momento muy largo, el momento de la Navidad. Luego el momento o el tiempo de Cuaresma. Tiempo ordinario. Luego Cuaresma, luego el tiempo de Pascua, luego culminamos el año litúrgico con el tiempo ordinario. Entonces, ese año litúrgico tiene varios momentos. Yo me voy a centrar en el primer momento del año litúrgico, el Adviento. El Adviento es un tiempo lindísimo porque es empezar el nuevo año litúrgico. Y empezar el nuevo año litúrgico implica entendiendo qué es el Adviento. ¿Qué es el Adviento? ¿Qué significa esto del Adviento? Y para esto necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Yo tengo mi Biblia, esta Biblia que la tengo desde el 2012. El 2012 me compré esta Biblia porque es flexible, es una versión latinoamericana. Siempre digo, la mejor versión para estudiar es la de Jerusalén. Vamos al profeta Isaías. Profeta Isaías, el capítulo 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 2. Leamos los primeros 5 versículos. Quedémonos solamente con los primeros 5 versículos del capítulo 2 del profeta Isaías. Le invito a usted a buscar su Biblia para que estemos en sintonía. Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: Isaías, hijo de Amós, tuvo una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Esto sucederá en los últimos días. El cerro de la casa de Yahvé encabezará a los otros montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones. Y se pondrán en marcha los pueblos diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. Hará de árbitro entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adestrarán para la guerra. Pueblo de Jacob, ven, caminemos a la luz de Yahvé. Palabra de Dios. Es hermoso texto. Es un texto con una visión perspectiva de una promesa dada. El profeta Isaías tiene una visión. Y Dios promete en esa visión una era de paz. Y Dios revela su presencia en el pueblo. Pero ya no solamente una presencia, por decir así, distante, sino una presencia cercana, donde cambiarán las cosas, donde se harán las cosas de diferente forma. En eso está centrado el Adviento. El Adviento significa venida, es un tiempo de preparación. Tenemos 2 formas de prepararnos en el Adviento. Una es una preparación externa, otra
una preparación interna. La preparación externa, pues hay ciertos signos muy hermosos como la corona de Adviento, las luces, el árbol, toda esta preparación externa. Pero también está la preparación interna, la capacidad de entender que el Adviento es como una pequeña cuaresma donde somos invitados al silencio, a la conversión, a una vida más orante, una vida sacramental más dinámica. El Adviento dura 4 semanas o 4 domingos. En algunos momentos se parte, no llega hasta el 4.º domingo. O mejor dicho, no llega el total de la semana. Entonces, estos 4 domingos tienen unas enseñanzas lindísimas estas semanas. Y por eso es importante ver que el Adviento se focaliza en tener la capacidad de esperar en Dios y alimentar esa espera nutriendo la virtud de la esperanza. Dice el texto que una nación no levantará la espada contra otra, harán arados de sus espadas, sacarán hoces de sus lanzas, o sea, la esperanza de una nueva vida, de una vida más en comunión, de una vida más fraterna, de una vida más en paz, más en armonía. El Adviento lo podemos ver nosotros desde por lo menos 4 o 5 aspectos. Primero, el Adviento es un tiempo profundo de reflexión. Es un tiempo de interiorización. Es un tiempo de vernos, de escrutar nuestra vida, de evaluarnos. También es un tiempo que somos llamados al arrepentimiento. Por eso sobresale la figura de Juan el Bautista, que nos llama a enderezar las sendas, enderezar la vida, el arrepentimiento. Entonces, ¿de qué tengo que arrepentirme? Bueno, el Adviento sirve como para hacer examen de conciencia, como para evaluarme, para confrontarme. Luego también, aparte de la reflexión, del arrepentimiento, debo también de ver el Adviento como un tiempo hermoso para profundizar más en la experiencia orante. Eso implica, por ejemplo, levantarnos un poco más temprano, nuestra vida de oración más dinámica, más activa, más creativa, nuestra vida orante, porque la oración es la fuente de vida, la fuente de energía de nuestra existencia. Luego también están lo que le llaman las buenas obras. Las buenas obras que están centradas ¿en qué? Están centradas en la generosidad, en la solidaridad, en el desprendimiento, especialmente a los más pobres, a los más necesitados. Pero también podemos hacer buenas obras en casa. Una buena obra en casa es colaborar, es tener esa disponibilidad de servir, de aportar, de ayudar en casa, de colaborar en casa. Entonces, ese sentido de buenas obras nos promueve a nosotros una preparación estupenda para celebrar el tiempo de Navidad. Pero también hay otro elemento importante en el marco del Adviento, y es el tema de la reconciliación. El tema de la reconciliación, no solamente viéndolo como un sacramento, el tema de la reconciliación, viéndolo también en la interacción, la manera como yo interactúo con las demás personas. ¿Cómo interactúo? ¿Cómo manejo las relaciones interpersonales? ¿Qué tanta armonía hay? O descubrir qué tanta desarmonía hay en estas relaciones interpersonales, ya sea hacia una determinada persona o un grupo de personas. Entonces, el Adviento me invita a reflexionar, a interiorizar sobre cómo manejo yo, cómo están estas relaciones en la familia, con el cónyuge, con los suegros, con los hijos, con papá, con mamá. O sea, es fundamental esto, porque eso nos promueve
el reconciliarnos, que tiene también el elemento del perdón, nos promueve orden en nuestra vida interior, orden. Eso es como cuando una persona te dice a ti, por ejemplo, ¿sabes? ¿Puedo llegar el sábado, por poner así un ejemplo, ¿puedo llegar el sábado a las 3 de la tarde a tu casa? Oh, sí, dice usted, está bien. Usted se prepara, llega el sábado, es a mediodía quizás, la 1 de la tarde, y usted está pensando, oh, va a venir, fulana, fulano, van a venir. ¿Okay? Usted empieza, hay un orden en casa, se esmera, y luego entonces el hecho de cómo lo voy a atender. Pues le voy a preparar un café, una bebida, tengo esto, algo de compartir de comer, porque es signo de fraternidad. Llevémoslo eso al ámbito espiritual. Cuando tú estás enemistado con alguien, hay un desorden interior. Hay un desorden interior. Entonces, el Adviento no es válido tu desorden interior. Pon en orden. Eso implica perdón, eso implica aspirar a la reconciliación. Entonces, por eso es que el tiempo del Adviento tiene una riqueza muy grande, tiene un sentido espiritual profundo para nuestra vida. Porque lo que va propiciándose durante este tiempo del Adviento es una conciencia de cristianizar nuestra existencia, de cristianizar nuestra vida, de asumir los valores del Evangelio cada día. Dos aspectos que sobresalen del Adviento y que se insiste mucho en esos 4 domingos, en esas 4 semanas, que insisto, la última semana quizás no termina, porque Navidad empieza el 25 de diciembre, es primero la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza, y tengo el catecismo de nuestra iglesia, lo he abordado en mensajes anteriores. El catecismo nos habla sobre la virtud de la esperanza, que más adelante voy a compartir con ustedes unas reflexiones sobre el Adviento, tiempo de esperanza. Bueno, el catecismo nos hace ver que la virtud de la esperanza es una virtud teologal. Segundo, que es una virtud que nos promueve a abrirnos al proyecto de Dios, a tener confianza en las promesas del Señor. Entonces, el Adviento, y si leemos el texto, volvemos a leer el texto del profeta Isaías, capítulo 2, del versículo 1 al 5, hay una promesa. Dios presente en la vida del pueblo, Dios estando allí, presente, cercano, que va a transformar la vida. Y por eso el Adviento nos promueve a la esperanza. Pero también el Adviento, si lo queremos vivir a profundidad, si lo queremos enriquecer, por decir así, o que el Adviento nos venga a enriquecer a nosotros, es no solamente la virtud de la esperanza, sino la actitud de vigilancia. La actitud de vigilancia es tener la capacidad de observar, de discernir, de estar atento al paso de Dios, a las situaciones de la vida, cómo el Señor se va mostrando. Esa actitud de vigilancia, me gusta mucho el texto de San Pablo, ¿no? San Pablo que dice, obsérvalo todo, quédate con lo bueno. Creo que es 1 Tesalonicenses, no sé si es el capítulo 5, creo yo. Y la vigilancia es eso, es observar. Mira, uno de los grandes desafíos en el Adviento es que obviamos la vigilancia porque nos adormece la cultura consumista. Compra esto, adquiere lo otro, esto aquí. Entonces la cultura consumista es un borbandeo tremendo de comprar, adquirir, tener. Y eso nos priva de estar vigilantes. Salimos corriendo a un Black Friday, algo así, ¿no? Que se llama, ¿no? Y vamos allá, que noche no sé qué, esto, lo otro, y hacer filas y a comprar y a andar como locos de tienda en tienda, de mall en mall, y perdamos el sentido de vigilancia.
El sentido de vigilancia es detenernos, discernir, ver, por ejemplo, no dejarnos influenciar por esta corriente consumista y si queremos, necesitamos algo, es como que preguntarnos, ¿de veras lo necesitamos? ¿De veras esto es importante, este gasto que pretendemos hacer realmente es necesario? Entonces, vigilantes, vigilantes en el sentido, por ejemplo, de no descuidar nuestra vida de oración, de ir profundizando un poco más en adentrarnos a una mayor comunión con Jesús. Entonces, surge una pregunta en torno al Adviento. ¿Para qué el Adviento? Ya he hablado sobre qué es el Adviento, pero ¿para qué el Adviento? ¿Para qué? ¿Para qué sirve el Adviento? Voy a mencionar algunas cosas que considero que son importantes de ¿para qué el Adviento? En primer lugar, el Adviento es para educarnos. Educarnos en tres aspectos fundamentales. No son los únicos, pero propongo que sean como los tres elementos primarios, ¿no? Para poder aprender un poco. ¿Para qué el Adviento? Educarnos en la espera, que implica ser pacientes. Educarnos en la esperanza, que implica la confianza en las promesas del Señor. Y tercero, educarnos en la vigilancia, que significa discernimiento. Esperar, esperanza, vigilancia. La espera, paciencia. Esperanza, confianza. Vigilancia, discernimiento. El Adviento es un tiempo hermoso. Un tiempo hermoso para acercarnos a la Sagrada Escritura, un tiempo hermoso para orar en familia, un tiempo hermoso, preparándonos a la llegada de Jesús, que es la luz del mundo, que viene a iluminar nuestras oscuridades. Hablar de espera, de esperanza, de vigilancia es activarnos espiritualmente. Es activarnos espiritualmente. Nos impulsa a la acción a nivel espiritual, a promover encuentros de reflexión, por ejemplo, en casa. En las parroquias hay manuales, no sé cómo llamarles, de cómo vivir el Adviento, ¿no? Y ahí se te habla de una reunión familiar, del primer domingo del Adviento, todo lo demás. Entonces, vamos aprendiendo. La Iglesia como maestra nos proporciona los materiales para irnos educando de cómo vivir el año litúrgico, empezando con el Adviento. ¿Cómo vivir el Adviento? ¿Qué hacer en esta experiencia llamada Adviento? Entonces, nos impulsa a la acción, a una acción pastoral, a momentos de reflexión, a caminar como pueblo, lo que llamamos las posadas, por ejemplo, que son una riqueza en la religiosidad popular en el Adviento. Entonces, todo esto nos va alimentando, ¿no? A estar atentos, a estar despiertos, a estar discerniendo. Entonces, lo primero, ¿el Adviento para qué sirve? Para educarnos en la espera, educarnos en la esperanza, educarnos en la vigilancia. Aquí yo le sugiero el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 33 al 37. San Marcos, capítulo 13, versículo 33 al 37, cuando Jesús está hablando y dice, manténganse atentos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará ese momento, cuando un hombre que está ausente deja su casa, asigna a sus criados, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vigile. Vela, pues, porque no se sabe cuándo llega el dueño de la casa, si al anochecer o a medianoche, o cuando canta la gallina o al amanecer. No esperen llegar inesperadamente y encontrarlos dormidos. Lo que digo, te digo a ti, se lo digo a todos, estar en vela. Entonces, el Adviento me educa para eso, me educa para tomar conciencia que no puedo dejarme adormecer. Pero el Adviento, ¿para qué sirve también? Aparte de educarnos,
El Adviento sirve para prepararnos interiormente. Prepararnos interiormente es a tener una real, verdadera preparación espiritual. Por eso uno de los sacramentos que se nos sugiere vivir, experimentar, participar en el tiempo del Adviento es el sacramento de la reconciliación. Buscar la experiencia de confesarme, de reconciliarme con el Señor. Entonces el Adviento es propicio para esto. Entonces todo esto me va preparando interiormente, revisar mi propia vida, evaluar la relación que yo he tenido con el Señor, cómo quiero tener esta relación en este nuevo año litúrgico, comenzando, y lo quiero comenzar bien. Entonces quiero aprender en este tiempo del Adviento a vivirlo desde una forma espiritual más profunda, más sincera, más abierta, más dócil. Entonces todo esto me va llevando a tener una comunión con el Señor como más madura. Y luego la relación con mi prójimo. No podemos obviar la relación con el otro. Revisar un poco nuestra conducta, el manejo de nuestras emociones, la manera como nos comportamos. Entonces eso es válido. También el Adviento, desde ese sentido de preparación, es reconocer mi pecado. Reconocer mi pecado, arrepentirme de él y aspirar a la reconciliación. Por eso vuelvo y repito, el sacramento de la reconciliación en el Adviento es fundamental si quiere vivir realmente una experiencia más espiritual del Adviento. Porque siempre digo, si hay una preparación interior, que es la mayor riqueza y la más importante, también hay una preparación externa. Voy a poner un ejemplo. Tengo la corona de Adviento, enciendo, llega el primer domingo, enciendo la vela que corresponde al primer domingo, hacemos una lectura bíblica, pero si yo no he perdonado, si sigo gritando, si sigo manejando mal mis emociones, si soy indiferente, si sigo en el mismo pecado, pues es un signo externo el encender la vela, el escuchar y todo. Pero si yo estoy consciente de esta riqueza interior que me lleva a buscar, a anhelar, a acoger a Cristo en mi vida, entonces me sumerjo en mi mundo interior para que el Señor venga a sanar, a restaurar. Entonces empiezo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Esto implica también el hecho de interiorizar o desarrollar una mayor cercanía con la palabra de Dios. Con esta palabra, acercarme a la palabra de Dios, dejar que la palabra también penetre mi vida. Luego también, ¿para qué sirve el Adviento? El Adviento no solamente sirve para la espera, para la esperanza, para estar vigilantes. El Adviento no solamente sirve para interiorizar. El Adviento también sirve para promover los valores de la fe cristiana. Promover los valores. El principal valor de la fe cristiana es el amor. El amor. Entonces, yo tengo que empezar a promover el amor, a promover las otras virtudes, mejor dicho, las otras virtudes cristianas en mi hogar, en mi vecindario, en mi lugar de trabajo, en mi comunidad cristiana católica. Tengo que promover estas virtudes cristianas en todo ambiente donde esté. La solidaridad, la generosidad, la paz, la justicia, la libertad, la veracidad, son virtudes cristianas. Entonces, el Adviento es como también me propone hacer un inventario de cuáles son las virtudes cristianas que realmente he manejado de forma correcta, cuáles son las virtudes que he dejado de desarrollar todavía en este sentido. La solidaridad, la generosidad, la fidelidad, el perdón, la amistad, la justicia. Somos invitados a practicar esas virtudes. Jesús lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 16. San Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos da un elemento fundamental. Dice, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor.
Fíjese bien cómo Jesús está hablando de ser luz. Y esas son las virtudes. Promover las virtudes cristianas en una sociedad descristianizada es un desafío. Promover las virtudes cristianas en las familias donde impera más el consumismo, donde impera más otros dioses con D minúscula, es un desafío. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos emprender este sentido de una vida cristiana. Es como que miras a tu izquierda, a un lado, miras al centro, miras al otro y te das dando cuenta que siempre hay una oportunidad para poder vivir plenamente el Adviento. Espero que lo que hoy he compartido contigo te inspire, te anime a saber vivir el Adviento sabiendo para qué sirve, qué es el Adviento. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.